Les despliego primero que nada la estructura de las tablas alumnos, materia y maestro. Antes de iniciar con la creación de la tabla de la tabla calificación, debemos de verificar el nombre y el tipo de datos de los campos que son llaves primarias en esas tres tablas, ya que calificación se va a relacionar con la tabla alumnos, materia y maestro por medio de sus llaves primarias. Cuando nosotros vayamos a crear la tabla calificación, debemos de colocar esos campos y los tipos de datos deben de ser igual a como están en la tabla a la que pertenecen. Es decir, vamos a empezar con la creación. Create table, calificación. Bien, vamos a crear el primer campo de la tabla calificación. En este caso es matrícula. Escribimos el nombre que le queremos asignar a ese campo. Le vamos a dar exactamente el mismo nombre, matrícula. ¿Ok? Y después de esto escribimos el tipo de datos que le vamos a asignar. Le vamos a poner varchar 11. El tipo y el tamaño de del campo matrícula debe de ser exactamente igual a como aparece en la tabla alumnos. ¿Ok? En la tabla alumnos, si ustedes pueden observar, aparece matrícula, el tipo es varchar y su tamaño es de 11 caracteres. Por lo tanto, debe de aparecer varchar de 11 caracteres dentro de la tabla calificación. Si nosotros llegamos a cambiar el tipo de datos o el tamaño, va a ser un tipo incompatible y no nos va a permitir la creación de la tabla. Continuamos con el siguiente campo. El siguiente sería clave materia que pertenece a la tabla materia. Escribimos clave _materia. Yo le puedo poner aquí clave _materia y si ustedes se dan cuenta en la tabla materia se llama clave _mat. El nombre puede ser distinto, no tiene que ser exactamente igual. Lo que sí tiene que ser exactamente igual es el tipo de datos con su tamaño. Ponemos in, le podemos poner el tamaño que tiene ahí asignado que es 11. Nosotros no le especificamos 11 en su creación. Ese es el tamaño máximo para un tipo entero y si nosotros no le ponemos la cantidad de dígitos, se los asigna automáticamente, que es 11. ¿Ok? El siguiente campo es clave maestro. Dentro de la tabla maestro aparece clave maestro en 11. Yo le voy a poner clave _maestro igual. El tipo de datos es in con su tamaño 11. Vamos a dejar el tipo de datos con su tamaño exactamente igual. Después de esto, procedemos a la creación procedemos a la creación o a la especificación más que nada de las claves foráneas. Para esto escribimos for IGNK, foreign key. Okay. Especificamos el nombre del campo que va a ser nuestra llave foránea. De los tres que yo ya tengo escritos dentro de la tabla calificación, ¿quién va a ser la llave foránea para esta tabla? Vamos a iniciar con matrícula. ¿Okay? El nombre que estoy escribiendo aquí, matrícula, es el nombre de la tabla calificación, el nombre de ese campo. Escribo referencias para hacer referencia a qué tabla pertenece originalmente matrícula o en qué tabla es llave foránea. Estamos explicando de alguna forma o estamos describiendo con quién se relaciona. En este caso, matrícula es de la tabla alumnos. Con esa tabla se está relacionando. ¿Por medio de qué campo? Por medio del campo que es llave primaria. ¿Y cómo se llama ese campo que es llave primaria? Pues se llama matrícula. ¿Ok? Bien, con eso yo ya he creado mi primer llave foránea. Continuamos con la siguiente llave foránea. Nuevamente escribimos for IGNK
Entre paréntesis escribo el nombre del campo que va a ser llave foránea. Yo ya tengo una que es matrícula, mi segunda llave foránea sería clave-materia, porque así se llama el campo dentro de la tabla calificación. Y este campo se relaciona o hace referencia, escribimos reference, a la tabla materia, y se relaciona por medio de su llave primaria, por medio de la llave primaria de materia. En este caso, ¿quién es la llave primaria de materia? Es clave-mat. Así se llama el campo dentro de la tabla materia, clave-mat, coma. Creamos la tercera llave foránea, foreign key. El nombre de mi tercer campo que va a ser llave foránea sería clave maestro. Nuevamente, así se llama este campo dentro de la tabla calificación. Y hace referencia a la tabla maestro. Y se relaciona por medio de su llave primaria. La llave primaria de maestro se llama clave-maestro. Cierro paréntesis, coma. Bien, hasta ahí ya tenemos creadas o especificadas las llaves foráneas de la tabla calificación. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta especificar quién va a ser mi llave primaria en la tabla calificación. Yo les había comentado previamente en el video anterior que la llave primaria va a ser una llave compuesta. Y esta llave primaria compuesta va a estar formada por matrícula, clave materia y clave maestro. Entonces escribimos primary key para especificar la llave primaria de calificación y entre paréntesis escribimos los campos que van a formar parte de la llave primaria. En este caso son matrícula, coma, el siguiente campo que va a ser parte de la llave primaria es clave materia y el último campo será clave-maestro. Cerramos paréntesis de la especificación de la llave primaria y cerramos paréntesis de la creación de la tabla. Finalizamos la creación